Esta es la información para hoy en NX Noticias. México celebra su primer grito con una mujer al mando. En Iztapalapa suspenden festejos patrios por tragedia reciente. Paraguay frena expansión de la barredora con captura de su líder. Nuevo ataque contra navío venezolano en aguas internacionales. Destruye ejército israelí el rascacielos más alto en Gaza. Muy buenas tardes de 15 de septiembre. Comenzamos con la información porque la Plaza de la Constitución va a ser el escenario esta noche del primer grito de independencia encabezado por una mujer en la historia del país. Claudia Sheinbaum va a exclamar el tradicional Viva México ante miles de asistentes. La presidenta difundió parte del proceso de confección de la banda presidencial que va a utilizar esta noche. En un video se observa a integrantes de las Fuerzas Armadas tomarle las medidas. La banda presidencial fue elaborada en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Defensa Nacional. El escudo nacional fue bordado a mano con hilo dorado. Y la ceremonia oficial del grito de independencia se va a llevar a cabo a las 23 horas. El Zócalo capitalino va a recibir a miles de asistentes que ya están llegando para esta celebración, en la que habrá varios eventos musicales, como la participación de la arrolladora Banda El Limón como acto principal. Se va a desplegar un operativo especial de seguridad y habrá extensión del horario en el transporte público. Y por primera vez este 15 de septiembre de 2025, México va a vivir una noche inédita en el festejo del aniversario de la independencia de México. Además de la presidenta, 13 mujeres gobernadoras van a replicar el grito en sus estados, consolidando una postal inédita, 14 voces femeninas en los balcones oficiales. Las gobernadoras de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima y Estado de México, así como Guanajuato, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, son el reflejo del avance en la participación política femenina y la paridad de género que hoy marca la vida pública en México. Y con una operación conjunta entre las secretarías del Gabinete de Seguridad de México, se detuvo en Paraguay a Hernán N., alias El Abuelo, líder de la organización criminal conocida como La Barredora. El exsecretario de Seguridad de Tabasco se encontraba prófugo en ese país y tenía una ficha roja de la Interpol por delitos como narcomenudeo y extorsión. En esa operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como el intercambio de información con el gobierno paraguayo. Y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que la detención fue el resultado de un operativo continuo y conjunto entre varias dependencias paraguayas en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de México. Dijo que Paraguay no será refugio de criminales y que va a seguir firme en la lucha en contra del crimen organizado. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al gobierno de Paraguay su apoyo para lograr esta detención y dijo: nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. Y veamos la situación legal del presunto líder criminal. Enfrenta un proceso de extradición en el que debería ser enviado sin problema alguno a México. La Secretaría Antidrogas de Paraguay confirmó su cooperación con el gobierno de México y ya trabajan en los trámites para su traslado a nuestro país. Sin embargo, Bermúdez solicitó desde abril un amparo en un juzgado de Baja California y trascendió que va a tramitar uno nuevo que al menos retrase su proceso legal. El gobierno de Paraguay afirmó que la detención de Bermúdez Requena frustró su plan de instalar operaciones del grupo criminal de La Barredora en ese país. El exsecretario de Seguridad de Tabasco ingresó ilegalmente desde Brasil en fecha no precisada, tras pasar por Panamá. Permanecía en la clandestinidad con un círculo reducido que incluía a su esposa, también investigada por ingreso irregular a Paraguay. Su extradición va a depender de los recursos legales que presente. Realizar este tipo de trabajo, porque no podemos permitir que estructuras o líderes de estructuras vinculadas al crimen organizado se instalen en nuestro país. En este caso en particular, sí tenemos algunos antecedentes que vinculaban a esta persona, a que nos hace suponer que eventualmente podría tratar de instalarse en este lugar. Porque por la siguiente secuencia, él en su momento acumuló mucho poder en México, tuvo algunos problemas ya en México, es por eso que él huye de México, de trabajo en México, por los diversos motivos, problemas que él estaba teniendo judiciales y dentro de su propia estructura criminal en México.
Y elementos federales aseguraron un tractocamión. Este transportaba paquetes con metanfetamina con un peso de 1.5 toneladas. El decomiso representa una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 426 millones de pesos. Efectivos de la Unidad Naval del Puerto de Mazatlán inspeccionaron la unidad con equipo de rayos X, así como con apoyo de 3 binomios caninos. En la revisión detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y 6 bolsas con esta droga. Y autoridades capitalinas confirmaron que ya suman 14 personas fallecidas, 39 hospitalizadas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ocurrida el 10 de septiembre. Otras 30 ya fueron dadas de alta. El conductor del camión se encuentra en estado crítico y podría enfrentar un proceso penal por homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos a vehículo. La empresa propietaria del vehículo deberá de responder por la reparación del daño. Y fue detenido el chofer del autobús de la línea Herradura de Plata, que el pasado 8 de septiembre fue embestido por un tren al intentar ganarle el paso en la carretera que une a Tlacomulco con San Felipe del Progreso en Morelia, Michoacán. Fue detenido Gustavo Alfredo N., quien fue trasladado a Toluca para ponerlo a disposición de un juez por el delito de homicidio imprudencial y lesiones. Y la misma zona donde ocurrió la tragedia de la pipa ahora registró inundaciones la tarde-noche del domingo en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca del Puente de la Concordia. Elementos de la Policía Metropolitana y de Tránsito realizaron labores de apoyo y destape de coladeras para reducir el nivel del agua. La intensa lluvia provocó también la suspensión del servicio en la línea A del metro de la estación Guelatao a La Paz. Y autoridades capitalinas desplegaron maquinaria para la atención del socavón en el cruce de la calle 4 y avenida 5 de la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa. Con alrededor de 10 metros de diámetro, el 13 de septiembre provocó la caída de un camión repartidor de refrescos en su enorme boquete. Se logró la extracción del vehículo con apoyo de una grúa de 120 toneladas de capacidad. Sin embargo, las intensas lluvias del fin de semana provocaron la expansión de este boquete. Vamos con las breves nacionales. Una mujer y sus 2 hijas murieron al caer su camioneta a un arroyo ubicado en San Juan de los Lagos, Jalisco, cuando al circular por la carretera Encarnación de Díaz volcaron y cayeron al río. 3 pasajeros lograron salir por su propia cuenta, informó Protección Civil Estatal. Como parte del programa Conduce sin alcohol en la Ciudad de México, mejor conocido como Alcoholímetro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que entre el 11 y el 14 de septiembre 182 conductores superaron el límite permitido y 179 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. En ese lapso se realizaron 45.106 pruebas a los conductores. La tarde del domingo un automovilista perdió el control de su vehículo y volcó en la autopista México-Cuernavaca. Varios conductores detuvieron su marcha para prestar ayuda y lograron rescatar a un menor de edad y al adulto que manejaba. El incidente quedó registrado en video y viralizado en redes sociales. Las intensas lluvias de este domingo en el oriente de la Ciudad de México también causaron rezagos en la zona conurbada del Estado de México. En Los Reyes La Paz, las inundaciones afectaron el Hospital General de Zona número 53, donde fueron atendidos algunos de los heridos que dejó la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre. Los pacientes de la planta baja fueron reubicados en plantas superiores mientras se desalojaba el agua. La actividad registrada en recientes horas del volcán Popocatépetl fue captada por un dron y compartidas por el fotógrafo Santiago Arau. Las imágenes capturaron el cráter y se aprecia el material incandescente. El último reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 57 exhalaciones, aunque de baja intensidad. Donald Trump ordenó a las fuerzas militares de Estados Unidos un segundo ataque en contra de cárteles del narcotráfico de Venezuela en el área vigilada por el Comando Sur en aguas internacionales. En este operativo murieron 3 presuntos traficantes. En su cuenta de red social, Trump calificó a estos grupos como una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos. Y también Donald Trump advirtió con decretar emergencia nacional y federalizar Washington, D.C. Esto luego de que la alcaldesa de esa ciudad anunciara que su policía no va a cooperar con el Servicio de Inmigración para dar información sobre personas que viven o entran ilegalmente a Estados Unidos. Washington, D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con mayor índice de homicidios a una de las más seguras en solo unas semanas, dijo Donald Trump.
Y vea, crece la indignación por el asesinato del mexicano Silverio Villegas durante un control de tráfico en Chicago. Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el connacional de 38 años que estaba en el país de forma irregular intentó huir y arrastró a un agente, quien resultó herido y temiendo por su vida le disparó. El incidente ocurre en el marco de una operación de deportación en Illinois dirigida a inmigrantes con antecedentes delictivos. A pesar de la tensión, el desfile del Día de la Independencia de México en una parte de Chicago se celebró con cientos de asistentes, donde se vieron carteles de rechazo en las redadas y voluntarios vigilando posibles operativos. Y bueno, las autoridades de Utah han pedido a la fiscalía la pena de muerte para Tyler Robinson por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El joven de 22 años es señalado por varios cargos y para el FBI existe causa probable para acusar a Robinson de homicidio agravado al disparar en contra de Kirk y poner en peligro a varias personas. Y el secretario del Tesoro y el viceprimer ministro chino finalmente encabezaron la cuarta ronda de negociaciones sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok. En esta ocasión, la sede fue el Palacio de Santa Cruz de Madrid, en España. Las conversaciones se van a prolongar hasta el 17 de septiembre. La cita coincide con la tregua arancelaria que mantiene hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y reduce los existentes al 30% para productos chinos y 10% para los estadounidenses. Y las autoridades de Estados Unidos confirmaron un acuerdo con China para que la filial de TikTok en Estados Unidos quede bajo control estadounidense, garantizando así la seguridad nacional y respetando los intereses chinos. Las cláusulas principales ya están acordadas, aunque los términos comerciales quedan entre las partes privadas. Donald Trump había fijado el 17 de septiembre como plazo para que la matriz china de TikTok vendiera su filial en Estados Unidos ante el riesgo de que el gobierno de Pekín accediera a datos de millones de ciudadanos. El secretario de Estado Marco Rubio finalizó su visita de 2 días a Israel, reafirmando su respaldo al primer ministro Benjamín Netanyahu y mostrando un panorama pesimista sobre la posibilidad de una tregua en Gaza. Durante su rueda de prensa conjunta, Rubio respaldó los objetivos de Israel de derrotar a Hamás y liberar a los 48 rehenes restantes. Insistió en que el grupo debería desaparecer para garantizar la paz en el enclave. Su postura contrasta con meses de esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar y Egipto para un alto al fuego. Y el ejército israelí destruyó la torre Gafri, el rascacielos más alto de Gaza de 18 pisos, 60 apartamentos. Según un comunicado militar, jamás habría instalado en el edificio sistemas de inteligencia y puestos de observación para vigilar a las tropas, aunque no se presentaron pruebas. Antes del ataque, el ejército ordenó la evacuación de los residentes y de las tiendas de campaña cercanas donde se refugiaban, pues por supuesto, desplazados. Y tras ser electo el 8 de mayo, León XIV se convierte en el papa más joven en más de 3 décadas al cumplir este domingo 70 años desde que Juan Pablo II tenía esa edad en 1990. Vamos con los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Feliz inicio de semana y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. La trapera argentina Cazzu arrancó en Buenos Aires su gira Natinaje en Vivo Tour en el Movistar Arena y dedicó una canción a su hija Inti y lanzó una frase que muchos interpretaron como indirecta a su ex Cristian Nodal. El show combinó música, baile y artes visuales y en octubre llegará a México con fechas en Ciudad de México, Monterrey, Jalisco y otras ciudades. Y en Estados Unidos, los premios Emmy celebraron su edición número 77. The Pitt ganó como mejor serie dramática, The Studio se llevó la categoría de comedia y Adolescence triunfó como mejor serie limitada. Entre actuaciones, Noah Wyle de The Pitt y Britt Lower de Severance destacaron en drama, mientras de Seth Rogen de Studio y Jen Smart de Hacks fueron premiados en comedia. La alfombra roja también dio muchísimo de qué hablar, pues Javier Bardem apareció con un pañuelo palestino y lanzó críticas a Israel por el conflicto en Gaza, generando polémica internacional. Y en México, el ex líder de los Cumbia Kings, Cruz Martínez, compareció en Monterrey tras la denuncia de su ex esposa, Alicia Villarreal, por presunta violencia familiar. La audiencia fue pospuesta por falta de pruebas y el músico aseguró que confía en el proceso legal. Recordemos que hace poco Alicia Villarreal realizó la señal de auxilio en uno de sus conciertos, encendiendo los focos rojos de alerta. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y Motores al Límite con Mario Domínguez.
Hola Kim, muchas gracias. Un fin de semana de mucha acción en el circuito de San Marino. Una carrera donde Marc Márquez parece que dio un match point para su intención de ser campeón del mundo después de ganar la carrera principal, y a pesar de no haber terminado la carrera sprint, logró sumar suficientes puntos. En segundo lugar quedó Marco Bezzecchi y en la tercera posición quedó el hermano de Marc, Alex Márquez, quien es en el que lo sigue en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Muchas gracias Kim, seguimos contigo. Hasta aquí la información, que tenga una excelente noche y felices fiestas patrias.